¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Saludar a la gente también de María Elena Taltal Mejillones, que nos ven a través de R2 TV, por supuesto. En estos días donde se ha visto bastante movimiento en las calles, el llamado, como siempre, es a no relajarse, y lo ha hecho la autoridad sanitaria también, porque hemos visto que ya se han comenzado a abrir locales comerciales, están funcionando ciertos locales de pubs, etcétera, donde la gente ha estado concurriendo este último tiempo, estas últimas jornadas, pero hay que mantener el resguardo, el cuidado de las playas, por supuesto, que tampoco hemos visto que se respete mucho el distanciamiento social. Así es que, bueno, desde aquí, desde Capital Minera, nosotros siempre haciendo o reforzando quizás el llamado que hacen las autoridades sanitarias. Llamados que también han estado plasmados en materias económicas, por ejemplo, el valor del cobre, que ha tenido un alza importante dentro de las últimas jornadas, ha roto barreras, ha logrado procesos o valores históricos incluso, que lo vamos a estar comentando, eso y mucho más, junto a nuestro querido amigo Wilfredo Araya, quien es el vocero de Golden Investment. Wilfredo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido una vez más a nuestro programa. Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, igual a todos en sus casas, con harta noticia, ¿cierto? Esta actualización que hemos estado viendo también ayer, ¿cierto? Por parte del gobierno respecto a el retiro del 10%, sorprendiendo a todos con un propio proyecto del 10%. ¿Qué es lo que está pasando con el precio del cobre? ¿Cierto? Máximo, ¿cierto? Que no veíamos por último, desde los últimos por lo menos 4 años. Noticias no muy alentadoras, entre medio también con el Producto Interno Bruto trimestral, ¿cierto? Entonces, vamos a estar conversando de un mix de temas económicos, entre medio políticos también en los próximos minutos. Así es, pues bueno, en el programa anterior estuvimos analizando y de manera bastante profunda lo que era este retiro del 10%, Wilfredo, o segundo retiro, mejor dicho, del 10%. Ha seguido avanzando, sigue teniendo aprobaciones, pero también se llama al gobierno a que entregue su propuesta. De hecho, que lo mencionó, ¿cierto?, dentro de las últimas horas. ¿En qué proceso está? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que esperar de aquí en adelante? Porque más allá de lo económico, que lo vimos la vez pasada, hoy día ya pasa por un tema más político, quizás. Sí, exactamente. Bueno, hoy día ya, bueno, el día de ayer se aprobó en la Comisión de Constitución este segundo retiro del 10%, pasando a la discusión en particular en sala. Básicamente era un poco lo que esperábamos en realidad, sin ninguna modificación adicional al proyecto que viene desde la Cámara Baja, ¿cierto? Y que se espera obviamente la discusión en particular en sala. En el Wilfredo, caso de... ahí ¿Sí? yo entiendo que la única modificación que tendría que se reduce el tiempo, de los 30 días pasa a 15, ¿no? Justamente, exactamente, pero indicaciones adicionales para hacerlo menos universal, ninguna de las indicaciones Ah, se perfecto. aprueba, como por ejemplo lo que conversábamos en el capítulo pasado de este grabar, ¿cierto?, con impuesto a la renta sobre el retiro a las personas que ganen, ¿cierto?, sobre el tope imponible, eso queda descartado. Hay cierta modificación en términos de plazos, ajustes más que nada en términos operativos, pero indicaciones profundas que puedan retrasar el proyecto en la discusión en particular, por lo pronto no lo hay. Efectivamente, viene a esta discusión en sala, y lo que sorprende a todos, ¿cierto?, el día de ayer fue justamente el anuncio que hace el gobierno presentando, ¿cierto?, su propio proyecto del segundo retiro del 10%. Un proyecto, ¿cierto?, que después de conversaciones con miembros y senadores oficialistas, ¿cierto?, y senadores también de oposición, el gobierno presenta justamente este segundo retiro como proyecto propio, el cual tiene varias modificaciones o varias diferencias respecto al que en paralelo se está discutiendo y que se va a comenzar a discutir, ¿cierto?, en sala en los próximos días. Una de las diferencias, por ejemplo, es que va a estar topado, ¿cierto?, en 100 UF, a diferencia, ¿cierto?, de las 150 UF, que era algo así como 4.200.000, que es el tope que hoy día va corriendo por el proyecto impulsado, ¿cierto?, por Pamela Giles. Este contemplaría básicamente un tope de 100 UF. Básicamente también otra cosa es que no sería para todos. Personas que ganen sobre 3.800.000 pesos tampoco van a poder acceder a este retiro del 10%, y también tampoco podrían acceder
personas que al momento de hacer la solicitud, el mes pasado hayan presentado una declaración previsional, ¿cierto? Entonces, se comienzan a restringir en este proyecto presentado por el gobierno de quiénes serían las personas que podrían optar a un segundo retiro del 10%, ¿cierto? A diferencia justamente del que está corriendo, ¿cierto? Y que sí sería universal. Respecto a los plazos del proyecto que plantea, ¿cierto?, el gobierno, es que el primer pago sería 60 días hábiles como plazo máximo, ¿cierto?, para el pago de la primera cuota, porque a diferencia del otro, este sí sería en dos cuotas, que sería en 60 días, ¿cierto?, y el segundo pago 10 días hábiles siguientes. Es un proyecto sin que se ingresa, ¿cierto?, con discusión inmediata al Senado y que de obviamente aprobarse también podría generar alguna instancia de discusión política en particular. Sí, pues bueno, ya lo decíamos, ¿cierto? Es paralelo, pero tiene ya más un tinte político, donde hoy día dentro de la sala o dentro de la Cámara Alta es lo que se tiene que discutir. Yo creo que es un poco antipopular, pero bueno, cada quien tendrá su opinión. Hay unas diferencias bastante drásticas. Yo mencionaba, ¿cierto?, recién en el comentario anterior, que la última propuesta, ¿cierto?, impulsada por ciertos parlamentarios, baja de 30 a 15 días, porque lo que se está buscando es que el mes de diciembre ya la gente pueda contar con esos dineros. Vamos a ver qué va a ocurrir en todo esto. Hay capítulos por escribir todavía. Lo cierto es que también se ha solicitado de forma urgente ver la opción de lo que va a ser la reforma a las pensiones, donde se habla de este 6%, cómo se va a dividir ese 6%, que son los puntos claves también que hoy día se están manejando dentro del Congreso, y obviamente que es lo que todos queremos, ver cómo va a terminar esto para proyectar, obviamente, las pensiones. Y dentro de esa polémica también ese tercer retiro es donde algunos también han llamado a que se zanje, ¿cierto?, en este segundo retiro, que ya no se puede permitir una nueva modificación eh, a la Constitución, más que todo. Exactamente. Y algo bien particular de por cuáles serían fundamentalmente los motivos, ¿cierto?, de ingresar un proyecto propio por parte del gobierno, es que en el caso de aprobarse, ¿cierto?, este segundo retiro, ¿cierto?, por parte, ¿cierto?, del Senado, en el proyecto que viene desde la Cámara Baja, ya han habido, ¿cierto?, no sé si amenaza sería la palabra, pero sí advertencia, ¿cierto?, de posibles acusaciones constitucionales, ¿cierto?, hacia el presidente de la República por llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Entonces, sería de alguna manera, ¿cierto?, presentar un proyecto de segundo retiro con el propósito de no solo llevarlo, sino que también presentar una posible solución y obviamente resguardarse, ¿cierto?, frente a un escenario de acusación constitucional, porque potencialmente no es un rechazo sin solución. Vendría siendo, ¿cierto?, llevar este proyecto, el que viene de la Cámara Baja, al Tribunal Constitucional, que potencialmente, en el caso de que el tribunal así lo declare de forma inconstitucional, obviamente necesita el respaldo de senadores, y que potencialmente este segundo proyecto se arma justamente con opiniones, recomendaciones de senadores oficialistas y de oposición. Por lo tanto, ante un escenario, un eventual escenario de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto, ¿cierto?, porque viene de la Cámara Baja, tendrían los votos necesarios, ¿cierto?, para ese proceso, cosa que en el primer trámite, en el primer retiro no ocurrió. Entonces, sería también una estrategia, una forma de justificar o poder salvar un posible envío al Tribunal Constitucional por parte del presidente de la República al proyecto que viene de la Cámara Baja. Vamos a ver qué va a ocurrir. Bueno, quedan como yo decía recién, capítulos por escribir, ¿cierto? Esta telenovela del segundo retiro del 10%. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, oye, ojo, yo escuchaba el otro día en una radio que prácticamente la gente ya cuenta con esos dineros, ya los tiene en el bolsillo. Entonces, obviamente, sabemos las fechas que se vienen, son fechas de alto consumo que se plasma quizás en lo que señaló el Banco Central Wilfredo con esta caída del 9 y algo por ciento, pero que obviamente es mucho menor a lo esperado. Hay un crecimiento también pese a la caída,
dentro de lo que se evalúa por parte del Banco Central, y quizás es lo que conversábamos hace algunos capítulos atrás, el rebote también de la liquidez que generó el primer retiro, ¿no? Efectivamente, ¿cierto? Un 9,1% es lo que retrocede la economía chilena, ¿cierto?, en este tercer trimestre, y podríamos ya estar confirmando una recesión técnica en nuestro país. Algo que no ocurría, ¿cierto?, desde la crisis subprime del año 2008. Los últimos 11 años, ¿cierto?, no había presentado un ritmo en el crecimiento económico de esta envergadura. Recordemos que en el segundo trimestre, abril-junio, la economía chilena creció un menos 14,1%. Y hoy día, ¿cierto?, fue un menos 9,1%. Si bien, efectivamente, hay un alza de 5%, ¿cierto?, en la expansión del Producto Interno Bruto, sigue estando en terreno negativo. No somos el único país, claramente. Prácticamente todos los países están en la misma situación, pero obviamente los datos macros presentan justamente algo que no había ocurrido más, ¿cierto?, de una década en nuestro país. Algo que sorprende, ¿cierto?, si empezamos a desglosar justamente este dato, es que el sector construcción fue definitivamente el más golpeado con una caída del menos 30%, pero también sorprende el sector minería, algo que nosotros veíamos positivo, que estaba empujando básicamente la economía local, la economía nacional, se contrae un 1,2%. Entonces, fundamentalmente, ¿cierto?, porque restricciones, movilidad, una caída, ¿cierto?, también en algunos yacimientos, ¿cierto?, en la extracción de minerales, ¿cierto?, fundamentalmente cobre, y sorprende en este análisis, lo han dicho distintos analistas, que es sorpresivo justamente una caída del sector minero en este Producto Interno Bruto. Se esperaba una caída del menos 0,5, por lo tanto es una buena señal, pero obviamente sigue estando negativo y obviamente es algo que debe repuntar. Algo súper importante, ¿cierto? Dentro de este mismo dato se ve lo que pasa con el segmento automotriz. En el periodo justamente del tercer trimestre, julio-septiembre, presentó una caída aproximadamente del 42%. Es justamente en ventas, ¿cierto? Si el sector retail, el sector consumo, lo comenzamos a diversificar por sector, el sector automotriz presenta una caída bastante amplia, pero es algo que se va a revertir sin duda alguna en el cuarto trimestre, producto del quiebre de stock de muchas automotoras. Lo hemos visto, ¿cierto?, en distintas personas, bueno, quienes han tenido la posibilidad de poder cotizar auto, ver auto, comprarse un auto desde octubre a la fecha. Es lo que hay. ¿Ah? Es lo Es que lo hay hoy que día en hay. la automotora. Efectivamente, un quiebre de stock bastante fuerte y que por lo tanto esta caída que presentó el sector automotriz en el tercer trimestre definitivamente va a tener un repunte bastante fuerte en el cuarto trimestre del 2020. Bueno, esto tiene que ver también, bueno, a pesar de la caída, como bien señalas tú, y esta situación técnica, hoy día la flexibilidad que se está dando, ¿cierto?, con el paso a paso, con este avance que están teniendo las comunas, que si ya se van abriendo otros mercados, otros sectores, por ejemplo el turismo, que también presenta caída, pero que ya se estarían abriendo las fronteras dentro de los próximos días, permitiendo el ingreso, ¿cierto?, con algunas restricciones, qué sé yo, pero podrían entrar turistas. Nosotros tenemos muy cercano ahí, palpable, San Pedro de Atacama, como se ha visto tremendamente afectado. En el ámbito de construcción, con algunas medidas de resguardo, podría también volver a generar cierto el proceso natural. Ahora, hablando de la minería, tuvo esa caída, o tuvo esa lectura de baja, pero fíjate tú que en Expomin, que terminó hace algunos días, y más adelante, en el próximo bloque, vamos a estar conversando con el gerente de Expomin, el ministro hablaba de lo que son las exportaciones hoy día. Y fíjate tú que han aumentado en un 6,2%, y dentro de eso el cobre ha sido el mayor mineral de exportación dentro de lo que es el molibdeno, el hierro, la plata, el oro, etcétera, y donde genera o le ha generado a las arcas del fisco más de 28.000 millones de dólares. Eso es lo que hablamos hoy día, para que se hagan una idea de la importancia que tiene este mineral, Wilfredo, que además tiene un precio hoy día que está pero realmente por las nubes. Efectivamente, un cobre, ¿cierto?,
con niveles bastante altos, ¿cierto? Que no lo estimábamos, nadie básicamente lo estimaba, que pudiese llegar en torno a los 3,22 dólares la libra, ¿cierto? Hace 2 días atrás. Hoy día está cotizando en los 3,19 dólares la libra, sigue estando bastante alto, consolidándose ya de lleno sobre los 3,15, que era lo que estimábamos, ¿cierto?, desde Golden hace un mes atrás. Hoy día está consolidado sobre los 3,15, 3,19, próximo techo que podría alcanzar, estaríamos hablando, ¿cierto?, de los 3,28. ¿Qué representa básicamente esta alza? El día martes conocimos la producción industrial en China, que representa básicamente la exportación total, ¿cierto?, de cobre de nuestro país. Se esperaba aproximadamente un 5,4% de producción industrial, ¿cierto?, justamente en China, y fue un 6,9%, un resultado que definitivamente sorprende a la industria, impulsando rápidamente, ¿cierto?, el cobre a los 3,22 el día martes, y que obviamente se ha estado regulando justamente por el avance de las vacunas que han estado presentándose, ¿cierto?, en el mercado. No obstante, hay un escenario muy positivo para el cobre, que la producción industrial, que los PMI manufactureros sigan posicionados sobre los 50 puntos, son datos muy positivos justamente para el metal rojo, y bueno, estamos contentos obviamente del resultado, con miras, ¿cierto?, a que pueda llegar en las próximas semanas a los 3,28. Sí, pues se han superado las barreras, 3,28, imagínate, de manera histórica, y además dentro de eso, cuando tú hablas de las vacunas, Pfizer ya anunció bien digo, que ya no es el 90%, su efectividad va en el 95%, algo que también en papeles de inversión, ¿cierto?, en las bolsas, va a seguir generando tremendas ganancias para quienes han apostado por esa compañía, Wilfredo, ¿no es así? Justamente, una alza bastante fuerte, ¿cierto? Ya comienza la batalla definitivamente de quién va a ser el primero que llegue con la vacuna. Yo escuchaba, ¿cierto?, a distintos especialistas del sector médico, ¿cierto?, que la vacuna de Pfizer tiene mucha exigencia, tiene que estar 70 grados bajo cero, frente a otras, ¿cierto?, que es solamente 5 grados bajo cero, por lo tanto potencialmente serían más fáciles en términos logísticos. Pero acá básicamente lo que celebra el mercado es que hay una solución a la pandemia. Eso es lo que está celebrando a las bolsas, es lo que está presentando justamente alzas en Wall Street, en las bolsas europeas y fundamentalmente en el precio del cobre. Más allá, quién o no llegue con la vacuna, bueno, hoy día el mercado celebra de que estamos a puertas de recibir el antídoto, ¿cierto?, para ojalá salir del confinamiento que aún muchos estamos. Y muchos que quieren dejar las mascarillas ya en el olvido, ¿ah? Colgarlas para siempre, de verdad, y con las altas temperaturas se vuelve ya casi insoportable. Wilfredo, como siempre, un tremendo abrazo, un saludo para Golden Investment, www.goldenia.cl, para que conozcan detalles, ¿cierto? Y nada, nos reencontramos en 7 días más para seguir revisando la economía y cómo nos va a ir con el segundo retiro del 10%, que es algo que está ahí bastante grande. Así es, por supuesto. Nos vemos la próxima semana, Carlos. Saludos a todos en sus casas, que estén muy bien. Que esté muy bien, chao, chao, buenas noches. Bien, pues ahí estaba Wilfredo Araya de Golden Investment, www.goldenia.cl, como les señalaba yo, para que ustedes vean o cuenten con un equipo de asesores para que puedan invertir, cumplir sus sueños, sus ahorros, para que vean toda una gama de productos, ¿cierto?, que pueden trabajar ahí junto a la voz de expertos, goldenia.cl o Golden Investment. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta viene el gerente de Expomin para ver qué pasó en Santiago, la experiencia de lo que fue una de las ferias más importantes de minería en el mundo, que se hizo de manera virtual. Vamos y volvemos.